esto simplemente es un recordatorio de a qué pacientes. En clases anteriores nos extendimos un poco más sobre el paciente target que tendría beneficios con una consulta geriátrica especializada. Pero es importante saber que aquel paciente mayor de 70 años que tenga comorbilidad o que tenga cronicidad avanzada con daños o con secuelas, o la presencia de síndromes geriátricos, que tenga demencia o deterioro cognitivo o que hayan tenido síndrome confusional en la internación, eh, bueno, son pacientes que se pueden beneficiar con una valoración geriátrica eh, hecha por nosotros. Bueno, son muchos los beneficios de aplicar programas de valoración geriátrica integral. Eh, y habíamos dicho que mejoraba la mayoría de los indicadores de salud, y ustedes van a ver en esta diapositiva que mejora la exactitud diagnóstica, la función, la cognición, la ubicación, el nivel asistencial en el que el anciano tiene que estar, si es un nivel de agudos o si es un nivel de rehabilitación o una residencia a larga estadía de cuidados crónicos, optimiza los recursos y permite la planificación. Pero por otro lado, disminuye el empleo de medicamentos o la polifarmacia, o selecciona aquellos remedios que realmente sean necesarias, disminuye la institución en residencia de larga estadía, disminuye las hospitalizaciones, los costos, y también disminuye la mortalidad. Entre otros beneficios de los programas de BGI está el de facilitar la obtención de la información, el lenguaje, y homogeniza un poco los criterios entre los diferentes profesionales que tratan a estos pacientes. Y como ya vimos con anterioridad, se ayuda para esto de instrumentos, escala, que nos permiten cuantificar a veces en forma objetiva, válida y reproducible los datos relativos a las diferentes esferas evaluadas, que a veces son un poco subjetivos. Si bien la evaluación psiquiátrica de un adulto mayor no difiere mucho de la que realizamos con un adulto, hay elementos que sí la diferencian. En general las entrevistas son más prolongadas porque los adultos mayores tienen más antecedentes por el solo hecho de haber vivido más, tienen más procesos mórbidos, más procesos vivenciales, por lo cual es muy probable que una sola entrevista no sea suficiente para completar una evaluación. Otra diferencia es que al menos la mayoría de las veces el paciente tiene más edad que el médico o médica que lo asiste, con lo cual no comparte la experiencia personal de haber vivido ese momento evolutivo. Entonces, podrá comprender cuestiones que el paciente le refiera, pero no podrá covivenciar con él sus relatos. Respecto a la edad, es importante aclarar que no podemos asumir que existe un déficit sensorial por la edad, entonces usar un tono de voz elevado. Tampoco podemos asumir que el paciente tiene nietos y entonces llamarlo abuelo. La regla fundamental, al igual que con cualquier paciente, es mantener el respeto hacia el individuo. Más allá de la edad, es entrevistar al paciente a solas. Muchas veces sucede que el acompañante se empeña en intervenir o corregir al paciente. No hay que olvidar que el foco de nuestra atención es el paciente, aun que sea un paciente que tenga una demencia avanzada.
De acuerdo al motivo de consulta, el tiempo que pasamos con el paciente a solas puede abarcar casi toda la consulta o reducirse a unos pocos minutos. Pero este encuentro se tiene que dar siempre. Otro punto que diferencia a la entrevista psicogeriátrica es el lugar. Porque si bien muchas consultas se realizan en el consultorio, aparecen otros escenarios, como el domicilio, el hospital o las residencias geriátricas. La visita domiciliaria tiene sus ventajas, es más conveniente y tranquila para el paciente y a nosotros nos permite evaluar en directo cuáles son las condiciones en las que vive el paciente, las condiciones edilicias, incluso los aspectos farmacológicos. Es frecuente que el paciente concurra con la bolsita de medicación, pero no es lo mismo pedirle al paciente que nos muestre el pastillero, cómo está armado o las cajitas de medicación en su domicilio. Otra cuestión a tener en cuenta son los factores de riesgo en el adulto mayor. Hay situaciones que son prevalentes en el anciano y que pueden constituir factores desencadenantes para el desarrollo o la exacerbación de una enfermedad psiquiátrica.
Entonces, insisto con esto, lo que fundamenta la toma de decisiones en geriatrías es la función. Por lo tanto, el primer objetivo de la atención sanitaria del anciano es evitar, al menos retrasar, el deterioro funcional. Ya vimos que evitarlo no, pero sí retrasarlo. Y para eso se requiere una estrategia asistencial específica basada en la identificación, en la selección de aquellos pacientes con riesgos de discapacidad, para la detección de los problemas más precozmente, para diseñar estrategias terapéuticas y planificar los cuidados. Si ustedes se quieren ir a una de las últimas diapositivas de la clase de síndrome geriátrico, ahí van a tener algunos aspectos de prevención de la discapacidad, donde la detección de los problemas precozmente no es prevención primaria, es prevención secundaria de la discapacidad, en aquel paciente que tiene riesgo para el médico, no para el paciente. El médico sabe que ese paciente tiene riesgo de desarrollar algún deterioro funcional. Entonces se toman ciertos recaudos o medidas que se pueden considerar como de prehabilitación, no posteriores al deterioro, que sería rehabilitación, sino de prehabilitación, para disminuir esta probabilidad de evolución adversa, o por lo menos tan grave como si no lo hubiéramos detectado antes. Acá la prevención primaria de la discapacidad o de la dependencia quedó décadas atrás. Si bien uno tiene que siempre abonar las conductas higiénico-dietéticas adecuadas, una vida saludable, etcétera, etcétera, y a cualquier edad, el mayor beneficio es cuanto antes se pongan en marcha, y eso son décadas antes de cruzar la barrera de los 65 años. Y después vienen todas las otras estrategias terapéuticas que vimos también en la clase de síndrome geriátrico, y la planificación posterior del alta y en el seguimiento longitudinal del paciente, y todo en base a qué paciente tenemos. Y vamos a tener también en esta misma charla la discriminación de la valoración geriátrica hacia qué paciente está dirigido. Si bien está dirigido al grupo general del paciente anciano, vamos a tener estrategias diferentes si el paciente es un paciente ambulatorio o es un paciente con algún déficit funcional previo, o un paciente internado o institucionalizado.